En 1958 la realidad de la Iglesia era compleja y desequilibrada. El núcleo más sólido, las viejas naciones católicas europeas, estaban sufriendo un proceso de descristianización progresiva debido a que el marxismo y el comunismo atacaban sin piedad al cristianismo. La curia romana estaba anquilosada debido por una parte a la elevada edad de sus componentes y por otra a la rigidez de sus ideas, incapaz de asimilar los cambios culturales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. Ante este panorama no es de extrañar pues que la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, conmocionara al mundo en general y a la Iglesia en particular. Es necesario, como dijo el propio Juan XXIII, que se abran las ventanas a aires nuevos. Y las ventanas se abrieron. Las esperanzas se dispararon. Pero no fue un periodo tranquilo. No faltaron la conflictividad y las disidencias. Juan XXIII, hablando con De Gaulle, a quien recibió unas semanas después de anunciar la convocatoria del concilio, le explicó de una manera absolutamente gráfica y no teológica lo que pretendía. Dijo: en el sillón de Pedro, a lo largo de los siglos, se ha posado demasiado polvo. Vamos a intentar quitar el polvo de nuestra historia, de nuestra realidad ahora. Y dijo, la segunda cosa le dijo: no hay que cambiar nada de la doctrina de Jesús, pero sí que hay que decirla de una manera que la entienda la gente, los creyentes o los que tienen curiosidad por Jesús. Concilio Vaticano II salió un poco con esta intención de examinarse un poco la Iglesia, cómo estaba hacia adentro, de relacionarse con el mundo de una manera mejor. Ahí había, y en nuestros días hay también, una especie de enfrentamiento de una Iglesia que piensa que el mundo está demasiado desbandado a la desbandada y de un mundo que considera a la Iglesia algo anacrónico y sin sentido. El Concilio Vaticano II intenta examinarse hacia adentro, cómo quitar ese polvo, cómo mejorar nuestro conocimiento de Cristo, cómo mejorar nuestra presencia en la Iglesia, cómo seguir más a Jesús, no así vosotros, qué polvo se nos ha posado en nosotros, en nuestra manera de gobernar, de los obispos de estar presentes, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es un intento de relacionarse con la gente de buena voluntad, que sean creyentes o no, pero que al fin y al cabo Jesús vino para todos. Y si quieres anunciar esa venida de Jesús, pues tienes que hablar con todos y tienes que hablar de una manera que te entiendan. En ese sentido, fue el concilio más pastoral, más cercano a las necesidades de la gente. La mayoría de los concilios han tratado de herejías, de grandes aspectos teológicos, etc. Este ha tratado de aspectos teológicos, pero ha tratado también, sobre todo, de cómo estar en medio de la gente, de cómo escuchar sus necesidades y de cómo hablarles y decirle qué responde o cuál es la novedad de Jesús para esas novedades. Algunos pensamos que fue un momento clave, importantísimo en la vida de la Iglesia. Otros piensan que se acercó demasiado al mundo y que se contaminó, por ejemplo, Lefebvre y los lefebristas de toda clase que funcionan, y otros piensan que debía de haber ido más allá y que debía de haber sido más radical todavía. El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962, pero él no pudo concluir este concilio ya que falleció un año después, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del concilio fue el latín.
Fue el concilio que contó con la mayor representación de todos, con una media de asistencia de unos 2000 padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo y de gran diversidad de lenguas y razas. En realidad, lo que hace el Concilio Vaticano II es como capturar al pensamiento bíblico y patrístico y traerlo al siglo XX. Eso es el Concilio Vaticano II. Dentro de este contexto, podemos decir que la llamada universal a la santidad es verdaderamente el asunto más importante del Vaticano II. El concilio se convocó con varios objetivos: promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, y lograr una mejor relación con las demás religiones, principalmente las orientales. Se pretendía, por lo tanto, que fuera una puesta al día de la Iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Pretendió proporcionar una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, incluso con un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos. Lo cierto es que el concilio debía ser un reflejo de la vida y personalidad de la persona que lo había convocado, Juan XXIII. Era un nuevo concepto, un nuevo talante en la forma de entender el papado. Otros papas habían sido admirados, pero Juan XXIII era querido en el más amplio sentido de la palabra. Su apodo, puesto por el pueblo y con el que pasó a la historia, fue el Papa Bueno. Siempre creyó en el ser humano e intentó estar cerca de él. Escribió 8 encíclicas, entre ellas la titulada Pacem in Terris. En esta carta dirigida a toda la humanidad, el Papa hace de la dignidad humana el centro de todo derecho y de toda política. En ella aborda temas como los derechos sociales de los obreros, el papel de la mujer en la vida pública e incluso anticipa que en la era de los avances en energía nuclear, las guerras no volverán a ser justas. Su muerte en 1963 fue una conmoción mundial. La idea de que fue un papa global nos la da el hecho de que también es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador, no solamente católico, sino cristiano. La Iglesia de Inglaterra lo considera santo y tanto los anglicanos como los protestantes conmemoran a Juan XXIII como un renovador de la Iglesia. Él era muy conservador, tan conservador como Pío XII. Él era de una teología, pues como la anterior, no era de la teología moderna. Pero yo suelo decir que el mundo se dio cuenta, fue consciente de que el Papa le quería, porque quería a la gente. Trataba con todos de una manera cercana. No olvidemos la noche de la inauguración del concilio, 11 de octubre de 1962. Sale este Papa y habla de grandes teologías, no. Dice de lo hermoso que es estar unidos, de estar unidos en la Iglesia, padres, hijos, etcétera, de lo importante que era que fuéramos solidarios, aprendiéramos del concilio, y termina diciendo: y ahora vosotros id a vuestras casas y en muchas de vuestras familias encontraréis a vuestros hijos pequeños. Poner la mano sobre ellos y decirle: el Papa te quiere y te manda un beso. Pues la gente se acuerda del concilio y de lo importante que fue, pero se acuerda de esa noche, de un Papa que es el abuelo, una persona normal que quiere a la gente. Este es el Papa que debió de tener, no se sabe exactamente, pero hay muchos documentos que indican que sí, una parte importante en la crisis de Cuba, cuando Khrushchev y Kennedy le piden una cierta colaboración.
No hay que olvidar que en ese momento terrible, Khrushchev, por primera vez en la época del marxismo, envía a su yerno a visitarle al Papa. ¿Por qué le tienen ese respeto de repente a Juan XXIII cuando Pío XII era mucho más llamativo, mucho más intelectual? Porque el afecto, el cariño y la cercanía es importantísimo en este mundo nuestro. Y entonces lo que encontraron en este Papa no fue uno que muy sabio, ni siquiera un santo, aunque luego quisieron hacerle santo enseguida a Juan XXIII. Encontraron en alguien que era capaz de estimar a todos, acercarse a todos, querer a todos, y se sintieron queridos. Juan XXIII murió sin ver terminado su gran empeño personal, el Concilio Vaticano II. Esa tarea la reanudaría su sucesor, Pablo VI. Pablo VI anunció reformas en todos los ámbitos de la curia romana: la revisión del derecho canónico, la reglamentación de los matrimonios mixtos con participantes de credos distintos y las cuestiones de control de la natalidad. El concilio concluyó el 8 de diciembre de 1965 en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Más de 2.300 obispos de todo el mundo anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra fue el mandato dado por Jesús a la Iglesia a través de sus apóstoles. A lo largo de su historia, la Iglesia ha procurado ser fiel a la misión a ella confiada. El siglo XX fue testigo de un acontecimiento de suma importancia en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo: el Concilio Vaticano II. Este fue un momento de reflexión de la Iglesia sobre sí misma y sobre su relación con el mundo, impulsando una profunda renovación en la vida del pueblo de Dios. Dos años antes del inicio del concilio, hubo una intensa etapa de preparación. En este tiempo, más de 2.000 obispos de todo el mundo llegaron a Roma. El obispo peruano, Monseñor Alcides Mendoza, fue el más joven del concilio, a quien vemos en esta fotografía junto al arzobispo Alfonso Carinchi, el de mayor edad. El 11 de octubre de 1962, el Beato Papa Bueno inaugura solemnemente en la Basílica de San Pedro el Concilio Vaticano II, dando así inicio al suceso que dio las bases para una nueva primavera de la Iglesia. Esta puesta al día que significó el concilio es fiel al patrimonio eclesial y al mandato de Jesucristo: id por todo el mundo y anunciar el Evangelio, orientando a los fieles en su respuesta a los desafíos de nuestra época. Sería su sucesor, el Papa Pablo VI, quien lo llevaría adelante y quien concluiría el concilio 3 años después, un 8 de diciembre de 1965. Cuando el Beato Papa Juan XXIII convocó el concilio, propuso 2 reflexiones fundamentales que dieron la pauta de esta asamblea. La reflexión tenía como objetivo profundizar en la identidad de la Iglesia. Se trataba de responder a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? La segunda reflexión buscaba responder a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti al mundo? Se trataba de la misión de la Iglesia en el mundo. Fruto de estas reflexiones, el Concilio Vaticano II promulgó 3 clases de documentos: las constituciones,
Son documentos que exponen de manera organizada la doctrina de la Iglesia. Los decretos, que suponen, desarrollan y concretan las constituciones, tienen como finalidad motivar y ordenar la actividad de la Iglesia en determinadas áreas. Finalmente, las declaraciones, en las que el Concilio, en nombre de toda la Iglesia Católica, toma posiciones frente a determinados temas importantes. El Concilio Vaticano II produjo abundantes frutos para la vida de la Iglesia. Entre ellos, impulsó a la Iglesia hacia un proceso dinámico de renovación en continuidad con la tradición. Renovó al pueblo de Dios en su dinamismo apostólico y su acción misionera. Alentó a una renovación en la vida litúrgica. Exhortó a los fieles a conocer y a amar la palabra de Dios a la luz de las enseñanzas de la Iglesia.